Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en una clase de ética en su colegio Centro Educativo Empresarial Virtual Compacao. El día de hoy vamos a trabajar el tema ¿soy capaz de resolver mis conflictos? Ahora, para poder ser capaces de resolver un conflicto debemos primero que todo saber qué es un conflicto. Un conflicto es una situación en la que una o más personas con intereses o puntos de vista diferentes entran en confrontación, en discordia, en oposición y emprenden acciones para imponerse sobre las personas con las cuales se enfrentan. Los conflictos pueden dar origen a problemas personales, generalmente, ¿ya? Y en el peor de los casos llevan a agresiones físicas y agresiones de tipo verbal. Un conflicto de esta naturaleza, ya cuando hay agresiones físicas y verbales, tiende a acrecentar las agresiones y a perder la perspectiva de su origen y se confronta con unos resultados mucho peores. Se engrandece el problema, se engrandece la situación. Ahora, todo conflicto es obvio sabido, tiene un contexto, se da lugar en una situación y sucede dentro de una construcción social que obviamente ha sido creada por los seres humanos. Por eso hay situaciones que pueden ser conflictivas para unos, pero podrían no ser conflictivas para otros, ya que se carece de toda relevancia. En el conflicto entran en juego nuestras emociones, nuestros valores y nuestros intereses. Ahora, vamos a comprender un poco lo que nos dice este pequeño mapa conceptual sobre lo que son los conflictos. El conflicto se entiende como una actitud, puede ser asertiva, puede ser solidaria, puede ser de negación, de competencia, de acomodación, de cooperación, de negación o de evasión. Y hay varias formas en los conflictos. Tenemos conflictos destructivos, constructivos y latentes. Ahora, es necesario que sepamos que para poder darle una solución a los conflictos debemos tener en cuenta las 3P, que son las personas, el proceso y el problema. Las personas involucradas, el proceso que realizamos para mejorar el proceso y el problema, el cual desencadenó toda la situación. Y también tenemos la acción social, ver, juzgar y actuar. Ahora, debemos saber unas cosas, unos tips bastante importantes y necesarios sobre lo que es el conflicto. Primero que todo, se trata de un asunto natural en las relaciones humanas. Generalmente, en cualquier momento de nuestra vida, vamos a presentar cualquier conflicto porque esto hace parte de la relación humana, ¿ya? Es normal que existan conflictos entre las personas queridas y entre las personas cercanas. ¿Por qué es normal? Porque las personas, al ser diferentes, tenemos puntos de vista, gustos diferentes y hay personas que tienen puntos de vista y gustos contrarios a los nuestros. También es importante que sepamos que nuestras actitudes, pensamientos, sentimientos nos deben ayudar a superar esos conflictos. Existen maneras civilizadas de resolver los conflictos sin recurrir a la violencia, ¿ya? Los conflictos suelen ser inevitables, suelen ser minimizados o se pueden resolver. Ahora, generalmente, ¿cuáles son los motivos principales de un conflicto? Está la falta de comunicación, los estereotipos o prejuicios que tenemos de las personas o de las situaciones, la información insuficiente de una situación, la percepción equivocada de las intenciones de los otros, la falta de apertura y la empatía con otras de pensar, sentir o actuar. Nuestros intereses, necesidades o deseos son diferentes a las demás personas y las diferencias de opinión. Entonces, debemos tener en cuenta que nosotros como seres humanos debemos aprender a tomar estas actitudes frente a los conflictos. Son 3
y estas son las más importantes. Primero que todo, la reacción asertiva. La persona comprende que hay posiciones e intereses diferentes en cada una de las partes del conflicto y es necesario que esta persona evalúe y comprenda los puntos de vista del otro, es decir, que se llegue a un acuerdo. También está la reacción de negación. No se reconoce la existencia de conflicto. Hacemos de cuenta como si no pasara absolutamente nada. Y también está la reacción de competencia. La persona asume el conflicto como una competencia e intenta ganar. También está la reacción de acomodación. Es cuando evitamos a toda costa confrontar la otra parte y no se resuelve el conflicto porque las partes no quedan satisfechas. Está la reacción de evasión, que es donde se reconoce el conflicto, pero no se enfrenta a la situación, no se resuelve. Está la reacción de cooperación, que es cuando hay un fuerte énfasis en la relación, por lo que la satisfacción de los intereses se pone en perspectiva de no dañar la relación, es decir, cooperan las dos personas, las dos partes. Y está la reacción de negociación. Se renuncia a sus intereses en lo fundamental, aunque sea necesario hacer concesiones, ¿ya? Entonces, las partes negocian, pero como que no llegan a un acuerdo. Ahora debemos comprender que hay varios tipos de conflictos que tienden a destruir, a ser destructivos. Cuando se pierde la importancia de la relación, es decir, cuando se termina la amistad y el compañerismo entre las partes involucradas, cuando se intenta destruir a las personas, se hace lo posible por hacer quedar mal y demás, se acentúan los prejuicios y los estereotipos, se aumentan o agudizan las diferencias, se muestra quizá quién es mejor o quién no tanto, y cuando se actúa con violencia. Este es uno de los más comunes y este es el que debemos evitar. Conflictos constructivos. También tenemos conflictos que en definitiva nos ayudan a construir las relaciones y a construir nuestra forma de ser. Cuando se aclaran y se resuelven los problemas, cuando se tienen en cuenta a los involucrados y se les escucha, cuando se liberan emociones, estrés, ansiedad, eso es muy importante. Se conoce mejor a las personas cuando comprendemos la situación de los demás, cuando nos ponemos en los zapatos del otro, cuando se conoce o se reconoce al otro como alguien legítimo que tiene derechos y deberes igual que nosotros, y a pesar de que tengamos algunas diferencias en nuestro modo de pensar. Ahora, debemos identificar la dinámica del conflicto, saber cómo se originó, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido creciendo, para poder tener en cuenta cómo piensa cada una de las partes involucradas para poder darle una solución. Es importante tener en cuenta el problema, es decir, el asunto que motivó el conflicto para poder darle una solución. Identificar muy bien cuál es el problema, entenderlo claramente, saber si es un problema real, si afecta al otro entre sus intereses, entre sus necesidades, si es un conflicto banal o si la importancia de ese conflicto es irrelevante. Estas son las referencias bibliográficas de donde obtuve la información para presentárselas el día de hoy, colombiaaprende.edu.co. Muchísimas gracias, nos encontramos en una nueva sesión, estén muy bien, hasta pronto.